¿Alguna vez has sentido que la vida que llevas no es realmente la tuya? ¿Cada decisión que has tomado, cada sacrificio que has hecho, han sido realmente por ti o para cumplir con las expectativas de los demás? Nos enseñan a seguir reglas, a encajar, a no decepcionar, pero en el fondo hay una voz dentro de ti que ha estado esperando para ser escuchada. ¿Cómo puedo escuchar mi voz interna cuando hay tanto ruido en el mundo? Aunque con el mundo actual cueste salir de la superficialidad para adentrarnos en nosotros mismos, con las ideas de Jung reflejadas en este vídeo, podrás adentrarte en las profundidades de tu ser, conocerte, escucharte y callar las voces externas. Es de crucial importancia que estés atento a todo el vídeo para no perderte durante la búsqueda interna. ¿Estás listo para despertar? Desde que nacemos nos enseñan a seguir ciertas normas, a cumplir expectativas y a encajar en un molde social. Aprendemos que ser aceptados es más importante que ser auténticos. Y poco a poco comenzamos a construir una versión de nosotros mismos que agrada a los demás, pero que muchas veces no nos representa realmente. Nos acostumbramos a decir sí cuando queremos decir no, a ignorar nuestros deseos para no decepcionar y a medir nuestro valor en función de la aprobación externa. ¿Te has preguntado alguna vez qué sería de tu vida si hubieras hecho lo que tu ser te decía en vez de lo que el resto te presionaba a hacer? La sociedad te presiona a actuar de una forma u otra. Y no solo nos referimos a obligaciones directas, sino también a pequeños detalles y actos en otros, que generan un cambio en nuestra forma de actuar. Un claro ejemplo sería que cuando estabas en la escuela te daban un camino marcado y te presionaban a seguir en él indirectamente, al no mencionar otros caminos disponibles. Con ello, limitaba caminos que pudieran no resultar lo que tu ser en un principio hubiera preferido. La mayor carga que un niño puede llevar es la vida no vivida de sus padres. Esta frase nos recuerda que muchas veces heredamos los sueños, miedos y limitaciones de quienes nos rodean, en lugar de forjar nuestro propio camino. Sin darnos cuenta, pasamos años persiguiendo una vida que no es realmente nuestra, hasta que llega un punto en el que nos sentimos vacíos, desconectados y con una inquietante sensación de haber perdido algo esencial, a nosotros mismos. Pero un día todo cambia, ya sea una crisis, una decepción o el hecho de mirarnos al espejo y no vernos reflejado en él. Y no es porque el espejo estuviese empañado, es porque tu ser ha despertado. Es ese ser que se pregunta, ¿y si por una vez en la vida me elijo a mí? Este comienzo, esta versión nueva, es la oportunidad que la vida te da para volver a tus orígenes y reconectar con tu ser, dejando de lado así la máscara que tienes puesta, dejando de ser una simple extensión de las expectativas de otros y empezando a descubrir la verdadera esencia de tu ser. Este proceso es definido por Carl Jung como la individualización del ser. Hasta que lo inconsciente no se haga consciente, el subconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Es decir, si no tomamos conciencia de lo que nos ha condicionado hasta ahora, seguiremos repitiendo patrones sin darnos cuenta. Pero en el momento en que decidamos mirar adentro de nosotros y cuestionar nuestra forma de vivir, empezaremos a recuperar el control de nuestra propia existencia. Recuerda que si te está gustando el vídeo, dale like y compártelo con quien lo necesite. Suscríbete para que pueda traerte más contenido que pueda inspirarte y cambiar tu forma de percibir el mundo. Carl Jung describió la individualización como el proceso psicológico mediante el cual una persona se convierte en su verdadero yo, en lugar de una simple máscara creada para encajar en la sociedad. Es un viaje interno que nos lleva a descubrir, aceptar y a armonizar todas las partes de nuestra personalidad, tanto las que mostramos al mundo como las que hemos reprimido. La individualización no excluye al mundo, sino que lo incluye. Es decir, no se trata de alejarnos de los demás, sino de integrar nuestra autenticidad dentro de la vida que llevamos. Con esto aparecen
diferentes etapas. La persona, la máscara social. Desde pequeños aprendemos a usar una máscara para ser aceptados. Actuamos según lo que los demás esperan de nosotros. Esta máscara nos protege, pero si nos identificamos demasiado con ella, podemos perder nuestra esencia. El encuentro o la sombra. Jung llamó sombra a los aspectos reprimidos de nuestra personalidad, miedos, deseos, traumas. La individualización implica reconocer y aceptar nuestra sombra en lugar de negarla. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. El confrontar el ánima. Dentro de cada persona existen tanto cualidades femeninas como masculinas, independientemente del género. La individualización significa equilibrar ambas energías dentro de nosotros para ser completos. El yo verdadero, integración y autenticidad. Tras enfrentar nuestras sombras y equilibrar nuestras energías, surge la verdadera identidad. Ya no vivimos por la aprobación externa, sino desde nuestra propia verdad. El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. La individualización no significa volverse egoísta o alejarse de los demás. Significa actuar con consciencia, tomando decisiones desde el autoconocimiento y viviendo sin miedo a ser juzgados. Es un proceso que dura toda la vida, pero con cada paso que damos, nos sentimos más plenos y en armonía con nuestra propia esencia. No retengas a quien se aleja de ti, porque así no llegará quien está por venir. Cuando elegimos ser auténticos, atraemos a las personas y experiencias que realmente encajan con nuestra esencia. Por eso, la individualización no solo nos transforma a nosotros, sino también nuestra realidad. Tomar la decisión de priorizarnos no es fácil. Implica aprender a decir no, poner límites y dejar de depender de la validación externa. Y, lo más difícil de todo, implica aceptar que no todo el mundo va a entender o apoyar nuestro cambio. Las personas a nuestro alrededor pueden reaccionar con sorpresa, rechazo o incluso críticas. No porque estemos haciendo algo malo, sino porque nuestro cambio las obliga a mirarse a sí mismas. Generamos un efecto en el cual la gente nos rechaza por temor a enfrentarse a sí mismas, como nosotros hemos hecho, o acaban realizando el proceso de individualización, conectando con el ser. Como dijo Jung, todo lo que nos irrita de otros nos lleva a un entendimiento de nosotros mismos. Cuando alguien se siente incómodo con nuestro crecimiento, en realidad está viendo reflejadas sus propias inseguridades. Por ello, elegirnos a nosotros mismos es, en cierto sentido, un acto revolucionario. No solo transformamos nuestra propia vida, sino que también desafiamos a los demás a enfrentar su propia verdad. Pero, con el tiempo, este proceso nos lleva a algo increíble, la liberación. De repente, nos damos cuenta de que ya no necesitamos demostrar nada a nadie. No buscamos la aprobación constante. No sentimos culpa por tomar decisiones que nos hacen felices. Y lo más importante, empezamos a sentirnos en paz con quienes realmente somos. Uno de los mayores miedos al cambiar y reconectar con nuestro ser es la soledad. Al alejarnos de quienes solo nos aceptaban cuando éramos complacientes, podemos sentir que estamos perdiendo conexiones importantes. Pero en realidad, estamos creando un espacio para algo nuevo y auténtico, dejando así de lado aquellas relaciones que en el fondo no nos aportaban. La soledad no viene de no tener gente a tu alrededor, sino de no poder comunicar las cosas que son importantes para ti. Al principio puede ser difícil, sin embargo, con el tiempo aprendemos a disfrutar de nuestra propia compañía. Nos redescubrimos, recuperamos pasiones olvidadas y empezamos a valorar el silencio como una oportunidad para escucharnos realmente. Y es ahí cuando sucede lo más transformador. Nos damos cuenta de que no necesitamos a nadie para completarnos, porque siempre hemos sido completos por nosotros mismos. Tras haber visto el proceso de individualización, cómo aplicarlo y poder así conectar con tu propio yo, te pregunto,
¿Estás dispuesto a elegirte a ti mismo? Como has visto, este camino no es fácil. Pasarás por momentos arduos, de soledad, de tristeza y de melancolía. Pero si realmente quieres llegar a ser quien quieres y no quien la sociedad quiere, sufrirás el proceso y te convertirás en una persona más auténtica y conectada con el ser. Esto no es solo positivo para ti, sino que además es un paso para poder aportar lo que realmente quieres y puedes a la sociedad y al mundo, y no lo que te mandan desde fuera sin tener en cuenta tu opinión. Solo hay una decisión: dar el primer paso. Y cuando lo haces, todo comienza a cambiar. Porque la verdadera vida no empieza cuando todo está resuelto, sino cuando decides vivir siendo auténtico.